Bendito sea el nombre del Señor. Es un placer para mí poder en esta hora participar de este culto de adoración con ustedes, ahí en la iglesia. ¿Sabe que esa historia de Zaqueo, por más que la hayamos escuchado muchas veces, ella es siempre interesante? Siempre aprendemos alguna cosa con la historia de ese pequeñito que anduvo arruinándolo todo, anduvo siendo muy deshonesto, haciendo tonterías, pero después de que se encontró con el Señor Jesucristo, vio su vida completamente transformada. Usted conoce la historia, y ciertamente ya escuchó al respecto hace poco. Jesús estaba entrando a la ciudad de Zaqueo, a la ciudad de Jericó. Y dice la Biblia que él estaba atravesando la ciudad. Está registrado aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y Zaqueo, jefe de los publicanos eran los cobradores de impuestos, gente que, siendo judía, trabajaba para el imperio romano, el imperio dominante, el imperio opresor. Los judíos generalmente veían a los cobradores de impuestos con ojos muy malos. Los cobradores de impuestos eran considerados traidores de la nación, porque además de trabajar para los romanos, ellos también generalmente tenían una forma de ser deshonesta porque cobraban más impuestos, valores más altos de lo que debían cobrar. De modo que los publicanos eran detestados. Zaqueo era detestado, hasta porque él era el jefe de los publicanos. Y, conforme a lo que dice el texto bíblico, él era rico, muy rico, con una riqueza alcanzada por medios ilícitos, pero el hecho es que mientras más Zaqueo se enriquecía financieramente, más él se sentía espiritualmente empobrecido. Así es la vida, nadie se escapa. Las cosas materiales, claro, tienen su valor, pero ellas no ocupan el valor de Dios en nuestra vida. Aún más, por supuesto, cuando las cosas son obtenidas de forma ilícita, de manera ilegal. Zaqueo tenía mucho, podríamos decir incluso que tenía todo a los ojos humanos, pero en realidad no tenía nada, porque a él le faltaba paz en la conciencia, le faltaba la presencia de Dios en la vida. Zaqueo sabía que era un hombre deshonesto. Zaqueo sabía, porque conocía las Escrituras, que él estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Por eso Zaqueo no era un hombre feliz y realizado. Pero él ya había oído hablar de Jesús. La fama de Jesús se esparcía por todas partes. Y todos decían la misma cosa, que Jesús tenía una palabra de vida, de esperanza. Jesús tenía una palabra que iluminaba el camino de aquellos que estaban en las tinieblas. Una palabra que daba vida a los que estaban abatidos y desanimados. De modo que Zaqueo tenía mucha esperanza de un día ver y escuchar a Jesús. Y llegó entonces su oportunidad. Él supo que Jesús estaba en su ciudad, estaba pasando por Jericó, y la Biblia dice, usted conoce la historia, Zaqueo corrió para verlo, pero cuando llegó allá había una multitud. Todos estaban ahí junto a Jesús y él no pudo acercarse. Además de eso, él era pequeñito, era bajito. Ya estaba ahí con más desventaja. De modo que él estaba ansioso, él quería ver, él quería escuchar a Jesús. Pero ¿cómo hacer eso? ¿Cómo ver al maestro? ¿Cómo escuchar al maestro si la multitud estaba ahí? Entonces Zaqueo toma una decisión inusitada. Él sube a un árbol alto, así es la historia, ¿no? Y él queda ahí colgando en una rama del árbol, tal vez medio escondido entre las hojas, y de repente la multitud viene caminando, Jesús está en el centro, y Zaqueo se encanta cuando ve de lejos a Jesús. Comienza a oír las palabras del maestro. Oh, su corazón se está desbordando de alegría. Pero cuando Zaqueo menos lo espera, Jesús se detiene debajo del árbol, mira hacia arriba y dice esto: ¿Zaqueo? ¿Usted sabía que el nombre Zaqueo significa puro? Mire qué cosa. ¡Qué contrasentido! ¿Justo Zaqueo siendo puro? Siendo que él vivía una vida tan impura, tan deshonesta. Pero el hecho es que Jesús se detuvo debajo del árbol, miró hacia arriba y dijo: Zaqueo. En ese momento, imagino que muchas personas que estaban ahí alrededor de Jesús pensaron: miren cómo es Jesús, es sabio. Jesús descubrió que el pequeñito está ahí arriba. Y claro, se quedaron esperando qué sería lo que Jesús diría. Y enseguida Jesús dijo esto: baja deprisa. En ese momento la gente se frota las manos y dice: bien, Jesús le ordenó al pequeñito que baje. Claro, si le ordenó bajar, ciertamente ahora lo va a regañar. Va a decirle: mira, pequeñito ladrón, ¿qué estás haciendo ahí? ¡Sal de aquí! Yo no quiero hablar con personas como tú.
Las personas tenían esa expectativa. Sin embargo, la actitud de Jesús fue completamente diferente. La Biblia dice que Jesús habló así: Zaqueo, invítame a hospedarme en tu casa. Hoy yo me quiero quedar en tu casa, quiero ir a tu casa, quiero hospedarme contigo. Y en ese momento el pueblo murmuró. En ese momento el pueblo se sintió desesperado y reclamó y dijo: ¿pero cómo? ¿Jesús quiere ir a la casa de Zaqueo? ¿Jesús quiere hospedarse con ese pecador? ¿Y cuál fue la actitud de Zaqueo delante de la disposición del maestro de ir a su casa? Zaqueo, dice la Biblia, bajó a toda prisa y recibió a Jesús con alegría. Ahí está el maestro en la casa de Zaqueo. Pero créalo, aun cuando Zaqueo solo quería ver a Jesús y escucharlo, Jesús quería más que eso. Jesús quería encontrarse con Zaqueo. Jesús quería ir a la casa de Zaqueo. Y así sucedió. Yo me quedo imaginando a Jesús ahí en la casa con sus discípulos, con la familia de Zaqueo, hablando respecto al reino de Dios, hablando con respecto a los planes de Dios para la humanidad. Y todos están felices, todos están comiendo, se están alegrando, están conversando. Las palabras de Jesús van cayendo en el corazón de Zaqueo, alimentando su alma, fortaleciendo su esperanza. Pero yo pienso que lo más fascinante de esta historia es la actitud de Zaqueo antes de que Jesús saliera de su casa. Y voy a leer el texto, aunque yo sé que usted lo conoce. Lucas capítulo 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¡Qué cosa tremenda! Aquel hombre deshonesto y ambicioso ahora se acerca a Jesús y le dice: Señor, a todas las personas a quienes defraudé, yo le voy a devolver 4 veces más. Había una ley en Israel, que por cierto en lo que respectaba a la cuestión de la restitución era la más rígida de todas, que decía exactamente eso, una restitución de 4 veces más. Zaqueo dijo: Señor, voy a cumplir la ley más rigurosa, voy a restituir a las personas a quienes defraudé 4 veces más. Pero Zaqueo fue más allá. Él dijo esto: Mira, Señor, yo voy a tomar mis bienes, y la mitad de mis bienes se la voy a entregar a los pobres, se la daré a los pobres. Y no había una ley en ese sentido. Pero la cuestión es que Zaqueo, tan impresionado por la bondad del maestro, por la santidad del maestro, por su cariño, por su respeto, por su consideración para con él, tan encantado con todo eso, Zaqueo no se dispone solamente a cumplir la ley al pie de la letra. Zaqueo demuestra que entendió el espíritu de la ley, y él dice: voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Oh, Dios sea alabado. Jesús no entró solo en la casa de Zaqueo. Jesús entró en el corazón. Jesús entró en la vida de Zaqueo. Cuando Jesús entra, entonces la deshonestidad, la falsedad salen, y entran la honestidad y la fidelidad. Cuando Jesús entra, salen la ambición, el egoísmo, y entran la generosidad, el altruismo, la dadivosidad. Alabado sea el Señor. Es a Él a quien usted y yo necesitamos. Cuanto más nosotros nos encontramos con nuestro Señor, entonces más seremos transformados a semejanza del carácter del Señor. Y usted percibe la alegría de Jesús, habiendo Zaqueo hecho esa confesión y al mismo tiempo esa declaración. Jesús dice: hoy hubo salvación en esta casa, porque él también es hijo de Abraham, pues el Hijo de Dios vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús dijo: hoy hubo salvación en esta casa. No habrá salvación, sino que hoy ya hubo salvación. Zaqueo no fue salvo porque dijo que iba a darle sus bienes a los pobres, o porque iba a restituir a aquellos a quienes defraudó. Zaqueo fue salvo porque él abrió la vida y el corazón a Cristo. Vea, actuar con honestidad y ser generoso ya eran consecuencias de estar salvo, de haber recibido a Cristo en su vida, de estar inmerso en la gracia del Señor. Yo pienso que usted también cree, cuando abrimos verdaderamente la vida a Cristo y pasamos a estar en comunión con el Señor, cuando Jesús entra en nuestra casa y más que eso en nuestra vida, entonces es el Señor quien, por su bendita gracia, nos transforma y nosotros nos volvemos personas honestas y generosas.
Yo quiero estar con usted en el sentido de que busque más comunión con el Señor, para que el señorío de Cristo sea real en su vida y usted sea honesto en todos los sentidos, incluso en lo que dice relación con la devolución de los santos diezmos que pertenecen al Señor. Yo quiero estar más con usted también en el sentido de que permanezca en comunión con Cristo, para que además de honesto, usted también sea generoso, sea dadivoso, sea altruista, y así usted pueda ser un ofrendador fiel al Señor. Dios bendiga su vida. Vamos a orar. Padre querido, nosotros te alabamos, Señor, por tu palabra, que nos alimenta y nos orienta. Y yo te pido, Señor, bendice a tu iglesia, a todos los que ahora están en oración, para que tú nos hagas verdaderamente honestos y generosos. Nosotros oramos, Padre, en nombre de Jesús. Amén.